Al parecer, Zelensky le gusta jugar a dos bandos y cada vez más le da la razón a Donald Trump. Una postura con timos profesionales y su pasado como actor lo confirman, pretendiendo negociar lo que ya antes había negociado en Europa. Parece un cuento extraño, pero cualquier cosa se puede esperar de este personaje. Lo más grave son las consecuencias en este conflicto y la ceguera europea. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Al final, firma acuerdo, pero no con Trump. En la caca, un episodio que trascendió los límites de la diplomacia convencional, una histórica entre Estados Unidos y Europa, con Ucrania como epicentro de una trama que podría redefinir el orden geopolítico global. La tensión entre Trump y Zelensky no fue simplemente un choque de personalidades, sino el reflejo de una pugna por el control de uno de los recursos más estratégicos del siglo XXI, las tierras raras, esenciales para la fabricación de tecnología avanzada que va desde smartphones hasta armamento militar. Y en este juego, Ucrania con su de Washington, Trump recibió la mala noticia de que el comediante ya había cerrado un acuerdo para la explotación de estos recursos minerales estratégicos, nada más y nada menos que con un país europeo, Gran Bretaña. Así lo reveló el militar estadounidense retirado Tony Shaffer, quien sin pelos en la lengua, reveló que el acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos para desarrollar los yacimientos de metales raros fue desde un principio una estafa. Shaffer aseguró que incluso antes de que Trump asumiera el cargo, Zelensky ya había firmado silenciosamente este acuerdo con Gran Bretaña, lo que explica claramente el enojo de Trump, quien echó como un perro sarnoso a Zelensky de la Casa Blanca. El líder estadounidense se dio cuenta de que nadie iba a firmar el acuerdo y estaban tratando de engañarlo, contó Shaffer, indicando que la información sobre el acuerdo ya estaba disponible en el portal web del gobierno británico. Ucrania y Gran Bretaña firmaron el acuerdo sobre garantías de seguridad y desarrollo económico por 100 años, dejando a Estados Unidos fuera de la fiesta, después de haber desembolsado desde el inicio de la guerra más de 350.000 millones de dólares en subvenciones, ayuda, armas y más. Con esto, Europa le declara abiertamente la guerra a Estados Unidos, que bajo la administración de Trump han recibido varias estocadas que van desde la imposición de aranceles hasta su exclusión de las discusiones de asuntos importantes como Ucrania y Palestina. El occidente colectivo, sorprendentemente, se resquebraja ante los ojos del mundo. Estados Unidos, con Trump, decidió cambiar su política exterior histórica y declarar la guerra al Estado profundo, y las consecuencias ya se están evidenciando. Era de esperarse, definitivamente. Exactamente, Ivette. Ahora vamos a ver cómo Zelensky se la quiso dar de listo con Donald Trump. Y resulta que el episodio tenso ese que protagonizaron Trump, Zelensky y J.D. Vance en la Casa Blanca tenía un trasfondo que no se le había dado a conocer a los medios con la claridad meridiana con la que está aflorando en estos momentos. Cuando se profundiza en el serio altercado que se produjo allí en la oficina Oval y que puso tan furioso a Trump, ahora es que se sabe, Ivette, que fue debido a un acuerdo fallido sobre tierras raras, porque resulta que el presicomediante ucraniano le había ofrecido un trato a Trump que resultó ser falso, porque Ucrania ya había firmado un acuerdo con Gran Bretaña para la explotación de esos recursos estratégicos. Ese doble juego, que si lo miras bien significa una burla y una traición comercial de Zelensky a Donald Trump, es lo que ha revelado el militar retirado Tony Shaffer, que se había concretado incluso antes de que Trump asumiera la presidencia.
y por lo cual Estados Unidos queda fuera del negocio clave, a pesar de haber invertido más de 350 mil millones de dólares en la ayuda a Ucrania desde el inicio del conflicto con Rusia. Una estafa y una traición por donde quiera que la mires. Y entonces, ahora se explica por qué cuando descubrieron la vivada esa de Zelensky, lo sacaron rajando de la oficina oval de la Casa Blanca, y también por ese show patriotero que él hizo allí, negado a mostrar voluntad para negociar la paz y solo interesado en armas nucleares, en seguir jugando a la guerra. Bueno, dicen que por eso Trump suspendió todos los suministros de Kiev, incluso los que ya están en tránsito hacia ese país, hasta que Zelensky se muestre más cuerdo, ¿no? Pero bueno, la sacudida que Trump le dio allí al ucraniano parece que lo hizo meditar después sobre el panorama ese de pavorosa desolación al que ha sido condenado por el principal aliado que ha tenido en la contienda, que es Estados Unidos, y que lo sitúa ahora esa situación, esa postura de Estados Unidos en una fase agónica ante la avanzada aplastante de Rusia. Y dicen que esa es la razón por la que él se le decidió como una marcha atrás y le dijo a Trump ahora que estaba en condiciones de negociar. Pero me parece que ya es tarde. Lo que hizo con la mano lo borró con el codo, porque buscó protagonismo desafiante en Bruselas. Allí fue a victimizarse, como ha hecho durante todos estos 3 años ante los mandatarios que asistieron a la cumbre extraordinaria esa de la Unión Europea. Hay que ver los videos y ver, la verdad es bochornoso, parece como si le estuvieran dando un pésame, pero ese es el ambiente que a Zelensky le gusta, él se siente héroe, apañado, consentido por los líderes europeos, excepto por el primer ministro húngaro Víctor Orbán, que no se prestó para esa puesta en escena. Es allí donde Zelensky escucha lo que quiere oír, como que Ucrania no está solo en la lucha, todas esas cosas que le dijeron complaciente. Bueno, por supuesto que siempre hay este tipo de manifestaciones colectivas en la Unión Europea. Zelensky siempre sale envalentonado, pero con eso lo único que logra es desafiar más a Trump, reafirmándole que lo único que quiere es más arsenal militar nuclear y hombres para intentar lo que en 3 años no ha podido, que es vencer a Rusia. Así es, Margarita. Este movimiento bastante, ¿cómo se diría? Tramposo. No se le puede llamar de otra manera, pues es una estrategia muy baja, ¿no? Poco diplomática, diría yo. Y Sí. cada vez más se le da la razón a Donald Trump. Uno podría decir que el señor está fuera de sus cabales o que es un excéntrico, lo que quieras. Pero a la hora de manejar este tema de la operación militar especial de Rusia con Ucrania, pues se ha visto que él no tiene totalmente de la situación completamente identificado quién es Volodymyr Zelensky. El acuerdo del que se habla se llama el Acuerdo de los 100 años. Es un acuerdo de asociación entre Gran Bretaña y Ucrania para garantizar la protección del país eslavo durante 100 años, cooperación que deberá ser en reciprocidad, ¿no? Entonces, ¿con qué va a pagar Ucrania, Margarita, si no tiene recursos? Si todos se lo han dado allí, si ellos no tienen la capacidad económica ni financiera para asumir una responsabilidad de pagar préstamos o de pagar las subvenciones que ha tenido. Hablando de una intervención ventajosa para el Reino Unido. El acuerdo efectivamente fue firmado en enero, el 19 de enero, Margarita, y fue noticia en diferentes portales. Lo que pasa es que no se le dio la trascendencia
dado que el foco de las noticias estaba en la posesión de Trump, que fue el 20 de enero, el acuerdo fue el 19, ¿cierto? Y estaban como en otra línea, pero esta noticia sí se dio y un portal como France 24 lo publicó como Londres y Kiev firman histórico acuerdo de asociación por 100 años, incluido pacto de seguridad. Incluye también, sí señora, y aspectos de energía, de manejo de, pues obviamente los recursos y otros temas que más adelante daremos más detalle. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Adelante. Después de haber sido trapeado en la Casa Blanca. En primer lugar, la retórica de los funcionarios europeos hacia Estados Unidos se ha vuelto más dura. En segundo lugar, algunas empresas privadas europeas ya están amenazando a Estados Unidos con sanciones. Todo esto parece la noticia de una realidad paralela, pero verdaderamente refleja la división que está surgiendo en Occidente, algo que nunca se había ni siquiera imaginado. En este contexto, surge la pregunta: ¿de dónde nace tanto coraje? ¿Qué palancas pueden utilizar la eurozona para presionar a su antiguo socio? El orden mundial cambia drásticamente ante nuestros ojos. Estados Unidos discute con Europa y amenaza con salir de la OTAN. Rusia se mueve estratégicamente para controlar no solo una parte de Ucrania, sino de todo el territorio. Moscú y Pekín fortalecen su cooperación. Israel se resquebraja ante la fortaleza de Hamás y paremos de contar. Hace apenas 10 años, todo esto habría sido percibido como una fantasía sobre gente caída, historia alternativa y hasta teorías conspiranoicas. Los acontecimientos se desarrollan tan rápidamente que muchos, como el acuerdo oculto entre Gran Bretaña y Ucrania sobre las tierras raras, pasaron desapercibidos. Por ejemplo, recientemente la compañía noruega Hadback Bunkers se negó a reabastecer de combustible a los barcos de la Armada estadounidense, alegando la humillación que sufrió Gran, propietario de la empresa noruega. Dijo que la decisión se tomó sobre una base de principios y que no dará ni un solo litro de combustible a Estados Unidos hasta que Trump se vaya, pero lo más peligroso de esta declaración fue que llamó a otros noruegos y europeos a seguir su ejemplo, a protestar contra Trump. Sin embargo, varios analistas consideran que es poco probable un efecto dominó y que la acción arriesgada de Noruega tenga un impacto serio en los suministros de la flota estadounidense, ya que el año pasado suministraron solo 3 millones de toneladas de combustible diésel a la Armada gringa. Lo que puede pasar, Margarita, es que Estados Unidos tome represalias y se le devuelva la carta a Noruega. Estamos hablando del tema de las tierras raras de este acuerdo, y es que precisamente lo que uno dice, pero ¿qué es la importancia de ese tema, no? ¿Por qué la puja? ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué de Estados Unidos? Pues es sencillo, Margarita. Son 17 elementos que aparecen en la tabla periódica, entre ellos escandio, itrio y 15 elementos como el lantano, el cerio, el neodimio, samario, europio, que son ciertos elementos muy específicos, ¿no? El disprosio, el onio, el iterio, el lutecio, y aparecen en yacimientos en forma de minerales. Esto están manejados en una forma de óxido metálico y se emplean en pequeñas cantidades para manejar la tecnología
pues que hemos visto, como el tema de los celulares, de los chips, comunicaciones, todo esto, y Ucrania tiene 20.000 depósitos, 8.700 probados de minerales que contienen estas sustancias, ¿no? Incluidos 117 de 120 metales y minerales ya utilizados a nivel mundial. Uno de los temas que se acordó con Gran Bretaña fue precisamente el suministro de gas, el suministro de petróleo y el suministro de tierras raras. Margarita, ¿cómo te parece? O sea, está metido allí, no es una cosa escondida, simplemente la dejaron pasar así como por encima porque el foco, como lo decimos al principio, se lo dieron a otras noticias, entre otras para mí que él le quiso tomar el pelo a Donald Trump, ¿eh? Como que no leas, no te enteraste. Y revisando fuentes sobre ese negocio de las tierras raras que cerró Zelensky con Gran Bretaña, dicen los que saben del tema que lo hizo buscando asegurarse inversiones estratégicas y diversificar sus alianzas internacionales, que efectivamente lo hizo antes de que Trump asumiera la presidencia, ¿eh? Pero el ucraniano se ve que quiso jugar a dos puntas. Lo que sí está claro es que Gran Bretaña ya se llevó la tajada grande, y con ese acuerdo puede explotar todos esos vastos yacimientos de tierras raras estratégicas que tiene Ucrania, que son esenciales para la tecnología avanzada y de defensa. Entonces, ¿qué crees que pidió a cambio Ucrania? Bueno, nada menos que garantías de seguridad y apoyo económico por un siglo. Por supuesto que ese acuerdo ha generado fortísimas tensiones con Estados Unidos, porque Trump esperaba que Ucrania priorizara un trato similar con su administración. Y esto ha sido percibido entonces ahora como una traición, especialmente después de la considerable ayuda financiera y militar que en el gobierno de Biden, Estados Unidos le proporcionó a Ucrania desde el inicio de la confrontación con Rusia, hace 3 años ya. Entonces, como consecuencia de eso, las relaciones entre estos dos países se han deteriorado extraordinariamente. Y Trump, bueno, como yo te decía ahorita, suspendió temporalmente la ayuda militar a Ucrania de todas esas armas que incluso las que estaban por enviarse y las que van en camino no van a llegar. Entonces, hay analistas que sostienen que esa movida refleja un cambio en el equilibrio geopolítico, con Europa queriendo tomar un papel más activo en la política global y desafiando la influencia tradicional que ejerce Estados Unidos en la región. Y ya esto se veía venir, Ivette, porque, bueno, las relaciones no andan nada bien entre Trump y la eurozona. Desde que el republicano criticó severamente a los europeos, les dijo que fue creada la Unión Europea para perjudicar a los Estados Unidos. Además, amenazó con imponer aranceles del 25% a productos europeos, incluidos automóviles. Y bueno, ya se están escuchando reacciones de líderes y de empresas europeas que quieren desencadenar represalias contra la potencia occidental, de modo que se empieza a gestar un enfrentamiento que tiende a cambiar las relaciones comerciales de Estados Unidos con Europa. Así lo veo. Así es, Margarita. Surgen dos preguntas. Reino Unido sí tendrá la capacidad de asumir esa defensa que le promete a Kiev. Y segundo, la relación entre Reino Unido y Estados Unidos, ¿qué? Porque recordemos, Margarita, que después, inmediatamente después de la visita de Zelensky a Estados Unidos, se hizo esta cumbre, ¿cierto? Donde pues salieron todos, von der Leyen, Macron, que se volvió pues el líder guerrerista por excelencia de la Unión Europea, sigue creyéndose Napoleón, y adicionalmente Starmer, el primer ministro británico, a defender a Ucrania, pero ya unos días antes habían estado en la Casa Blanca. O sea, están haciendo una serie de maniobras absolutamente absurdas, exactamente, pero ¿cómo así? Yo voy
a decirle a Trump que si ya yo he firmado y yo ya he tomado ventaja. Eso es un asco, de verdad, de manejo. Eso no es lo decente en una negociación entre países. ¿Sabe cómo se le dice a eso por acá? Querer bailar en la casa del trompo. Eso quiso hacer Zelensky con Trump en la Casa Blanca. Sí, mira, Starmer dice que se le va a proporcionar defensa antiaérea al ejército de Kiev, diseñado por Reino Unido y financiado por Dinamarca. Se le van a mandar 3.000 millones de libras, o sea, 3.500 millones de euros en ayuda militar y proporcionar un préstamo, Margarita. Dime con qué lo va a pagar Ucrania de 2.200 millones de libras. Más o menos 2.600 millones de euros, en dólares un poquito más. Entonces, ellos no quieren para nada el tema de la paz, aunque mira lo que dice Starmer, dice, seamos claros, todos queremos que esta guerra termine, nadie lo quiere más que los ucranianos, pero ahora mismo el presidente ruso Putin no da muestras señales de querer la paz. Esto es lo más absurdo cuando Rusia se ha pronunciado en todos los idiomas posibles, diciendo que ellos sí están de acuerdo con llegar al final de la guerra, pero con unas condiciones específicas y no como las quiere manejar Zelensky. Exacto. Vamos a ver el último segmento. Vamos. Además, apenas unas horas después de este acontecimiento, el ministro de Defensa noruego, Tor Onshuus Sandvik, dijo que las acciones de Hadback Bunkers no corresponden a la política del gobierno noruego y que Estados Unidos y Noruega mantienen una estrecha y fuerte cooperación en materia de defensa. Sandvik informó que, por lo tanto, las tropas estadounidenses seguirán recibiendo los suministros y el apoyo que necesitan de Noruega, aunque, claramente, el gobierno noruego se deslindó del asunto. El hecho es, en sí, interesante y peligroso. Es interesante en sí misma, como piedra de toque del cambio de actitud hacia los Estados Unidos en las estructuras empresariales europeas. La frase «Europa declara la guerra a Estados Unidos» ya no parece surrealista. Recordemos que hace apenas unos días, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier advirtió que Europa está peligrosamente cerca de un conflicto armado con Estados Unidos. Una escalada alarmante que amenaza la estabilidad de las relaciones transatlánticas. Europa está molesta porque Trump se inclinó a favor de los rusos y está redirigiendo sus esfuerzos a asuntos que considera más importantes, como la guerra arancelaria, la migración, la guerra con China, entre otros. Steinmeier advirtió que la amenaza explícita de Trump de abandonar a Ucrania, según él, un baluarte fundamental contra la agresión rusa, podría provocar que Europa adopte represalias militares activas contra Washington. Un escenario que rompería décadas de unión de la OTAN y encendería una crisis transatlántica sin precedentes. En este contexto, el acuerdo sobre tierras raras entre Ucrania y Gran Bretaña no es solo un contrato comercial, es un síntoma de un cambio tectónico en las relaciones internacionales. Europa, cansada de jugar un papel secundario en la política global, está tomando medidas para asegurar su autonomía estratégica. Aquí yo estaría en desacuerdo porque Europa no tiene con qué, Margarita. Europa no tiene recursos, está muy mal económicamente. Todo lo que le han mandado a Ucrania ha sido desaparecido. Hasta los aviones, Margarita, uno de los aviones que le mandaron a Ucrania lo bombardearon ellos mismos. Los hombres que les mandan se han caído todos, o sea, no hay forma. Ucrania no tiene ejército. El señor Starmer, el primer ministro británico, se pone en una postura una posición muy segura de lo que puede lograr con Ucrania y ponerse en contra de Donald Trump. Esto no es para nada estratégico y Macron igual, Macron está pues envalentonadísimo
Y lo peor de todo, Margarita, es que Zelensky sigue haciendo daño sin ser el ya presidente. Él no tiene capacidad para negociar nada, ni las tierras, ni nada. Porque él no es el presidente en funciones. El cuento de la ley marcial sigue siendo un cuento y ya se le está acabando el cuarto de hora definitivamente. Poner a Estados Unidos en su contra a cualquier país no es un buen negocio. Fíjate, reflexionando, Ivette, sobre ese acuerdo que firmó Ucrania con Gran Bretaña, ya queda claro por qué ha sido Gran Bretaña el primero, junto con Francia, en liderar esa iniciativa para formar una coalición de voluntarios que apoye una campaña de paz en Ucrania. No hay que olvidar que ese acuerdo le otorga a Gran Bretaña acceso exclusivo a esos recursos estratégicos que hay en Ucrania. Y ese pacto es lo que ha fortalecido los lazos entre ambos países, pero también ha generado tensiones con Estados Unidos y muy duras. Ahora se ven mucho más potenciadas que antes, porque Estados Unidos esperaba un trato similar con el tema de las tierras raras y lo han dejado afuera. Pero por lo visto, después de esta vivada de Zelensky, bueno, Trump va a salir con las manos vacías. Ahora, los británicos piensan en un alto el fuego de un mes y en el despliegue de tropas internacionales para garantizar la seguridad después de que se alcancen las negociaciones de paz y demás. Y esa disposición, si tú la analizas, y está muy relacionada con el acuerdo ese que firmó con Ucrania por las tierras raras, lo que va es en ayuda de Ucrania, pero se puede ver vinculada con ese acuerdo firmado previamente con Kiev y por un interés estratégico de Londres, que es mantener una relación sólida en Kiev. Ya poner los pies adentro, ya pusieron las botas adentro con eso, y en asegurar influencia en la región. Entonces, los británicos no pueden entrar a Ucrania así como se les cante. Porque fíjate que María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, declaró hace unas horas nada más que Rusia no va a aceptar la participación ni de Gran Bretaña ni de Francia en un ejército de paz en Ucrania, porque ellos han tenido una participación activa en el conflicto, por lo tanto, no son de confiar. ¿Cómo vas a meter un ejército que ha estado incentivando y suministrando material bélico para la confrontación, lo vas a poner a ejercer también la paz? Imposible. Tienen que buscar en un tercer, otra opción, pero no pueden ser esos. Y ella dijo que cualquier despliegue de tropas europeas en Ucrania va a ser visto como una participación abierta y oficial de la OTAN en la guerra contra Rusia. Por eso yo te digo que es muy peligroso si se atreven a entrar haciéndose los mediadores de paz, qué sé yo, porque ya los tienen en el punto del colimador del tiro. Además, Rusia considera que una tregua temporal solo le va a dar respiro a las fuerzas ucranianas para reforzarse. Y eso inevitablemente va a llevar a una reanudación del conflicto. No olvidemos que hay armamento todavía en camino, hay armamento depositado en Polonia. Si son estadounidenses, no pueden llegar a Ucrania porque estarían incumpliendo con lo que acaba de decidir Donald Trump. Pero si son de otros países, como ya sabemos que Europa ha destinado también armamento de gran alcance para Ucrania, se van a aprovechar de ese mes de tregua para rearmarse. Y eso Moscú no lo va a permitir. Bueno, llegamos así al final de este comentario, una jugada astuta del presicomediante Ivette, que ya había cerrado trato con los británicos para que exploten tierras raras y quiso engatusar a Trump con lo que ya estaba comprometido. Así que, bueno, esperemos escuchar las opiniones de nuestros seguidores y de los que se van sumando también a nuestro canal de Prensa Alternativa, a los que queremos invitar a que se suscriban, toquen la campanita, ¿sí? Ivette. Muchas gracias, Margarita.
Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña, nos comenta y nos aporta con sus valiosos comentarios para seguir haciendo estos análisis que van más allá de la noticia. Los invitamos, como ya lo dijo Margarita, que se continúen suscribiendo, a que hagan crecer este gran proyecto de La Patria Grande, que ya va por superior al 1.000.000 de seguidores y que va a seguir creciendo gracias a ustedes. Por ahora los dejamos con la reflexión del día. Muchos de ellos, por complacer a los tiranos, por un puñado de monedas o por cohecho o soborno, están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos. Lo dijo Emiliano Zapata. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.